Muy buenas amigos, hoy os voy a enseñar algunas curiosidades del budismo y el taoísmo a través de algunos de los templos de Chengdu. Conste que en China no todos los templos de estas dos religiones son iguales, pero trataré de centrarme en sus características generales y las que los diferencian de los lugares de culto dominantes en Occidente. Para empezar, una de las cosas que más me ha llamado siempre la atención de los templos budistas es la presencia de cantidad de negocios a su alrededor y también en su propio interior. Es decir, aquí se nota que Buda no tuvo problemas graves con los mercaderes, ni se le ocurrió sacarlos del templo a golpes como hizo Jesús. Esto se debe a la particular historia del budismo en China, que nunca llegó a ostentar el poder del Estado ni pudo exigir impuestos a la población en la medida en que hacía el cristianismo, por lo que tuvo que apañárselas con un sistema de donaciones a cambio de bendiciones y protección sobrenatural. Es decir, tanto donas, tanto rezamos por ti y tanto te puedes salvar de renacer como un escarabajo pelotero. Esto en el pasado se hacía entregando parte de tus tierras o tu cosecha al templo, pero hoy en día, si quieres hacer una donación generosa de varios cientos de euros, el templo puede añadir tu nombre a una de estas estatuas de aspecto tan fantástico, o a lo mejor lo inscribe en una de las paredes del templo. De hecho, después de la crisis vivida durante la Revolución Cultural, los budistas se han puesto las pilas para recaudar dinero y reconstruir o renovar sus lugares sagrados. Y en los últimos años, ese sistema para recaudar dinero se ha desarrollado en una amplia e imaginativa variedad de actividades. Por ejemplo, en este templo de Chengdu ofrecen la compra de tejas o ladrillos en los que graban tu nombre con el fin de apoyar sus trabajos de mantenimiento, e incluso árboles que luego son plantados en sus jardines. Por otra parte, igual que ocurría en Occidente, aunque salvando las distancias, los templos y monasterios budistas también eran una especie de pequeñas fábricas pioneras en las técnicas de producción. Por eso, hoy en día también es muy normal encontrarse con tiendas dentro de los templos y monasterios en las que se vende todo tipo de artesanía, a veces muy fina y elaborada y no siempre de temática religiosa. Además, en los últimos años, y siguiendo el ejemplo del cristianismo, muchos templos y monasterios han comenzado a organizar actividades con sus fieles, entre las que destaca el voluntariado. Y si quieres informarte sobre las cosas que hacen, puedes escanear uno de estos códigos con tu móvil y seguir a su grupo a través de WeChat. En cuanto a los servicios religiosos ofrecidos por los templos, suele haber rezos en grupo y también se pueden hacer retiros, por los que hay que pagar, claro. Pero la principal práctica religiosa se hace a título individual o familiar y consiste en la ofrenda de incienso, muchas veces con el fin de pedir un deseo, y las reverencias o postraciones ante los budas. Además, gran parte de la gente que viene lo hace por motivos de ocio o para relajarse un rato, porque suelen ser unos de los pocos lugares tranquilos de las ciudades de China. De China se dice que es un país que no apoya precisamente a las religiones, pero es que esto forma parte de siglos y siglos de gobierno, que nunca se ha llevado muy bien con ninguna de ellas, especialmente si eran religiones de salvación. Supongo que, igual que en algunos países cristianos, se recurre a la tradición para justificar su posición, en China hacen lo mismo con su secularismo. Ellos han sido así durante más de un milenio y supongo que podrían seguir utilizando el mismo argumento. Por cierto, a veces en Occidente tenemos una imagen algo idealizada del budismo, pero yo desde China veo que en todas partes se cuecen habas y que aquí también abundan los caraduras que se aprovechan de la superstición y la falta de cultura científica, como los que dicen poder adivinar el futuro, o los que venden productos con supuestos efectos sobrenaturales, como estas botellas de agua a la venta en pleno altar, o estas supuestas garras de tigre ofrecidas por una comerciante tibetana que... ¡Espera! Otra cosa que no me hace mucha gracia del budismo es su costumbre de liberar animales, que puede estar guiada por muy buenas intenciones, pero en la práctica ha dado lugar a todo un negocio de cría en cautividad y venta de peces y tortugas que luego son soltados en los ya saturados parques de los templos. La verdad es que yo no le veo el espíritu ecologista por ningún lado. Bueno, ya habéis visto que al budismo tampoco le va tan mal, pero creo que no se puede decir lo mismo del taoísmo, que es la religión de salvación autóctona más famosa de China. Muy cerca del templo budista que os he enseñado, hay un templo taoísta que refleja un poco la situación que amenaza a algunos de ellos, aunque también los hay muy esplendorosos.
Para empezar, casi no hay manera de encontrarlo, porque hay que pasar por un callejón para llegar hasta él, y una vez llegados al recinto, descubrimos que ha sido convertido parcialmente en una tetería. En este pequeño templo, la actividad económica y la religiosa se confunden todavía más. Aunque sus sacerdotes, algunos de los cuales pueden casarse, parecían muy entregados a sus cánticos. Como podéis comprobar, aquí hay muchos menos lujos y no se aprecia mucho afán recaudador. De hecho, nos dijeron que estaban teniendo ciertas tensiones con sus vecinos del templo budista porque querían apropiarse de su espacio, algo envejecido, y así ampliar sus dominios. Yo reconozco que no soy una persona religiosa, pero desde el punto de vista del patrimonio me da un poco de pena que haya templos con mucha historia en esta situación. En principio, el taoísmo también se lleva bastante bien con el comercio y la artesanía, y me consta que en muchos sitios se está actualizando con cantidad de actividades muy similares a las del budismo, pero me da la sensación de que hay algo en él que no casa del todo con estos tiempos. A lo mejor se debe a su indomable espíritu individualista, o quizás es porque su doctrina y sus prácticas parecen más difusas. Con el budismo a veces no sabes a qué Buda le estás rezando, pero todos son parecidos en la forma, mientras que en el taoísmo hay toda una serie de deidades, a veces procedentes de la religión popular, que escapan al conocimiento de buena parte de los chinos. En cualquier caso, si algún día pasáis por China y vais a visitar templos, os recomiendo que hagáis un hueco para uno taoísta, solo por experimentar la diferencia. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que el vídeo os haya gustado y si queréis ver más cosas como esta, os invito a que me deis un me gusta y os suscribáis al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.